Capítulo 1. Una muerte entre rosas. Es quizás una de las rarezas del destino que Hércules Poirot fuera llamado a la campiña inglesa el mismo día en que había jurado no volver a abandonar las comodidades de Londres. El telegrama de esa mañana había sido breve y de una desesperación inusual. Urgente. Fallecimiento en la finca Rose. Lady Winterbourne solicita su presencia inmediata. Poirot, que se estaba arreglando los gemelos y deplorando la costumbre inglesa de las tostadas poco hechas, me miró desde el otro lado de la mesa del desayuno en nuestro modesto apartamento de Whitehaven. Sus ojos verdes brillaban bajo su inmaculado bigote. «Mi querido amigo Hastings», dijo con ese peculiar aire de satisfacción que suele mostrar cuando la vida se pone difícil, «parece que Inglaterra no puede prescindir de Hércules Poirot. Finalmente, las células grises tendrán su ejercicio». Gemí para mis adentros, porque sabía, con la misma certeza con la que sale el sol sobre Hyde Park, que cualquier citación que prometiera una muerte significaba que no íbamos a disfrutar de una tarde tranquila de té y croquet. Llegamos esa tarde a la finca de la Rosa, una extensa propiedad enclavada en las ondulantes colinas de Surrey. Era el tipo de lugar que uno imagina cuando piensa en la elegancia inglesa: jardines cuidados, fuentes de mármol y una gran casa que parecía rebosar de secretos. Sin embargo, había algo inquietante en el aire. Quizás era el silencio, quizás el tenue perfume de rosas que perduraba con una dulzura excesiva, ocultando algo acre. Lady Eleanor Winterbourne nos recibió en el salón, con los ojos enrojecidos, pero una compostura notable. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello plateado recogido como una corona, y una voz que transmitía autoridad y tristeza a la vez. «Señor Poirot, capitán Hastings, gracias por venir. Estoy desesperado». Poirot hizo una profunda reverencia, estudiándola con esa mirada penetrante que nunca dejaba escapar un temblor. «¿Has sufrido una pérdida, señora?» «Mi sobrino», dijo en voz baja. «Anthony. Lo encontraron muerto ayer por la mañana en el jardín de rosas». El nombre en sí pareció calmar la sala. La víctima y su círculo Anthony Winterbourne había sido el heredero de la finca, un joven de 30 años, encantador hasta la médula, aunque no muy querido por todos. Lady Winterbourne explicó que la noche anterior a su muerte se había celebrado una pequeña reunión en la finca, una cena para celebrar su compromiso con la señorita Violet Mercer, una joven de exquisita belleza pero de fortuna incierta. Entre los invitados estaban señorita Violet Mercer, la prometida, delicada, pálida y temblorosa, aunque sus ojos contenían una inteligencia que desmentía su fragilidad. Señor Charles Greeley, socio comercial de Anthony, de hombros anchos, rostro colorado y carácter fácilmente irascible. Señora Judith Clay, una amiga íntima de Lady Winterbourne, cuyo hábito de observar a los demás la hacía parecer al mismo tiempo simpática y vagamente intrusiva. Dr. Lionel Ainsworth, el médico local, guapo, seguro de sí mismo y extrañamente evasivo cuando le hacen demasiadas preguntas. Señorita Beatrice Winterbourne, la hermana menor de Anthony, de lengua afilada, inteligente y, como descubrí más tarde, resentida en privado por el compromiso de su hermano. Un grupo pequeño, y sin embargo, dentro de ese círculo se podían percibir corrientes subterráneas, celos, resentimiento, deudas tácitas del corazón. Lady Winterbourne nos condujo a través de las puertas francesas a la terraza. Abajo, el jardín de rosas se extendía como un mar carmesí, cientos de flores en plena floración, y allí, junto a la fuente de mármol de Venus, se encontraba el lugar donde habían encontrado al joven heredero. «Salió tarde esa noche», susurró Lady Winterbourne, después de que los demás se hubieran retirado. La criada lo encontró al amanecer. Había sangre en los pétalos. Poirot se agachó inspeccionando el suelo. Sus movimientos eran pequeños y pausados. Un artista estudiando su lienzo. «¿No has movido nada?», preguntó bruscamente. «No, claro que no. La policía vino y se fue, pero no encontró ningún arma». «Ah», murmuró Poirot enderezándose. «Un asesinato sin arma. Qué inconveniente para ellos. Y qué interesante para mí. Al igual que Hastings, no pude contener mi curiosidad». «¿Hubo alguna señal de lucha, Poirot?» «Ninguno, amigo mío. Lo cual nos dice algo de inmediato, que nuestro joven conocía a su asesino. Miró hacia la casa, donde los invitados permanecían inquietos cerca de la ventana, observándonos. «Sí», dijo Poirot en voz baja,
Entre esos rostros hay uno que amaba demasiado o que odiaba demasiado. Ya descubriremos cuál era. Antes de que volviéramos adentro, Poirot se detuvo junto a un rosal solitario, el más grande de todos, con pétalos blancos ligeramente rosados en los bordes. Se acercó, lo olió con delicadeza y frunció el ceño. «Qué curioso», murmuró. «Esta rosa tiene el aroma más dulce de todos, pero esconde un leve rastro de descomposición, casi químico». Arrancó un pétalo y lo guardó en su bolsillo. «Poirot», dije riendo a medias, ¿no sospechará usted de las rosas? Pero sí, Hastings. En todo misterio hay que sospechar de todo, incluso de las rosas. Sonrió levemente. Vengan, hablemos con quienes amaron al muerto. La verdad, mi amigo, florecerá, tan seguramente como estas flores. Y con esto volvimos a la casa, donde debajo de los modales gentiles y el té de la tarde aún persistía el olor de la muerte. Capítulo 2. La reunión de sospechosos. El salón de la finca de la Rosa era un ejemplo de ansiedad educada. Cada invitado permanecía sentado con una postura cuidadosa, delatando su tensión con pequeños movimientos casi imperceptibles, retorciendo un pañuelo, acomodando una silla o mirando furtivamente hacia la puerta. Era una sala llena de gente acostumbrada a las comodidades de la riqueza y el decoro, ahora atenuadas por la sombra de la muerte. Lady Winterbourne, siempre anfitriona a pesar de su dolor, hizo un gesto hacia el grupo. «Señor Poirot, capitán Hastings, estos son los invitados presentes la noche en que Anthony murió». Poirot hizo una elegante reverencia a cada uno, mientras sus ojos oscuros revoloteaban rápidamente de un rostro a otro, fijándose en los más mínimos detalles. Una mandíbula apretada, un dedo tembloroso, el leve temblor de un labio. Es, señora, como sospechaba. El teatro de las emociones humanas está tan abarrotado como el teatro de las flores. Yo, Hastings, no pude evitar observar a los invitados con ojo crítico. Cada uno parecía estar en el filo de la navaja entre el dolor y la culpa. La señorita Violet Mercer, prometida de Anthony, estaba sentada más cerca de Lady Winterbourne. Estaba pálida como la porcelana, con las manos firmemente entrelazadas sobre el regazo. Sin embargo, bajo su frágil apariencia se escondía una extraña determinación, una inteligencia que delataba un cuidadoso control de sus emociones. Hablaba poco, pero sus ojos oscuros y luminosos seguían cada movimiento de Poirot. Charles Greeley, socio de Anthony, se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Su rostro estaba rubicundo, con una expresión que alternaba entre la irritación y la impaciencia. Era de los que creían en la lógica directa de la confrontación, pero había algo en su mirada, una fugaz sombra de inquietud, que delataba más de lo que pretendía. La señora Judith Clay, amiga de los Winterbourne desde hacía mucho tiempo, estaba sentada junto a la ventana, tamborileando suavemente con los dedos sobre el brazo de su sillón. Tenía la extraña costumbre de observar primero y hablar después, y sus ojos se movían constantemente, captando sutiles cambios de expresión que ningún invitado común percibiría. El doctor Lionel Ainsworth, el médico local, mantenía un aire sereno, casi indiferente. Sin embargo, sus ojos se dirigían de vez en cuando al jardín de rosas que se extendía tras la ventana, como si reviviera algún recuerdo que era mejor no mencionar. Finalmente, la señorita Beatrice Winterbourne, la hermana menor de Anthony, se sentó en el borde de un sofá. De mirada penetrante y lengua ágil, irradiaba resentimiento y curiosidad, y percibí una tensión subyacente entre ella y el difunto. Una rivalidad fraternal quizás, o un agravio más personal, pero tácito. Poirot no comenzó con preguntas, sino con comentarios, pequeñas observaciones destinadas a inquietar y al mismo tiempo alentar la revelación. El ambiente aquí es tenso. Es como si cada uno de ustedes cargara con un secreto más pesado que el aire de esta habitación. Me equivoco. Se produjo una inspiración colectiva, sutil pero innegable. La señorita Violet se removió en su asiento, mientras que Greeley tensó la mandíbula. El doctor Ainsworth mantuvo la compostura, aunque sus dedos tamborilearon ligeramente contra el brazo de su silla. «Nunca me equivoco, mi amigo», me dijo Poirot en voz baja, con una pequeña sonrisa de satisfacción. Luego se dirigió a la sala. «Hablemos claro, amigos. Les preguntaré a cada uno qué observaron la noche de la muerte de Anthony. Por favor, respondan con la verdad, y solo con la verdad. Señorita Violet Mercer». Violet habló primero, con voz firme aunque le temblaban las manos. Describió la cena, las risas, los brindis.
Recordó a Anthony disculpándose después del postre, alegando que necesitaba aire y un paseo entre las rosas. Su relato fue tranquilo, preciso y creíble, pero la mirada de Poirot se desvió hacia sus dedos, que ahora se retorcían como enredaderas. ¿Dice que se fue solo, señorita Mercer? Sí, señor Poirot. No lo seguí. Pensé que sería mejor que disfrutara de un momento de tranquilidad. Poirot asintió, tomando notas cuidadosas en su mente en lugar de hacerlo en el papel. El relato de Greeley fue más breve, expresado con cierta franqueza. Había visto a Anthony salir, pero afirmó no haberle prestado atención después, pues estaba absorto en los asuntos de negocios que se discutieron durante la cena. Sin embargo, Poirot detectó un pequeño detalle, una vacilación cuando Greeley mencionó la Rosaleda. ¿Vio algo inusual cerca de la fuente?, preguntó Poirot con suavidad. No, claro que no, respondió Greeley, un poco demasiado rápido. Los ojos de Poirot se movieron levemente, una señal que, según supe, significaba que había notado algo que merecía una investigación más a fondo. Señora Judith Clay. El turno de la señora Clay reveló su perspicacia para la observación. Estaba en el salón cuando Anthony regresó brevemente a por un vaso de agua, aparentemente tras haber regresado al jardín. No mencionó nada alarmante, pero su cuidadosa descripción del tiempo, quién entraba y quién salía, fue precisa y deliberada, casi ensayada. Poirot asintió, haciendo un cálculo silencioso. Dr. Lionel Ainsworth. Las declaraciones del Dr. Ainsworth fueron mesuradas, casi clínicas. Lo habían llamado para examinar a Anthony en el jardín después del hallazgo del cadáver. Insistió en que no había señales de forcejeo, ni arma, nada que sugiriera que la muerte fuera algo más que repentina. Poirot, sin embargo, notó la sutil tensión en la postura de Ainsworth, el leve parpadeo de sus ojos al mencionar a la criada que encontró el cadáver. Señorita Beatrice Winterbourne. Beatrice se mostró aguda, casi a la defensiva. Cuestionó la pertinencia de las preguntas de Poirot y comentó sobre los hábitos de su hermano, sus estados de ánimo y sus relaciones. Aunque sus palabras parecían casuales, la mirada de Poirot se detuvo en sus labios y sus ojos, captando fugaces expresiones de enfado, frustración y quizás envidia disimulada. ¿Usted y Anthony eran cercanos?, preguntó Poirot. Bastante cerca, respondió Beatrice secamente, pero no tan cerca como lo estaba de otros. Hizo una pausa, dejando la insinuación flotando en el aire. Poirot, por supuesto, tomó nota de lo no dicho, una pista vital en su mapa en desarrollo de la psicología humana. Al concluir las entrevistas, Poirot había tejido las primeras hebras de una delicada red. Cada invitado presentaba contradicciones, cada detalle insinuaba motivaciones ocultas. Sin embargo, el rompecabezas seguía incompleto. La muerte en el Jardín de Rosas fue más que una simple tragedia. Fue un evento cuidadosamente orquestado, elaborado con el conocimiento de los hábitos de Anthony, sus relaciones y quizás sus secretos. Poirot se levantó de su silla y habló en voz baja, pero con la gravedad de quien está a punto de revelar una verdad que solo él podía percibir. Amigos, lo que se esconde a simple vista suele ser lo más peligroso. Hay una clave entre estos hechos, un detalle tan pequeño que pasa desapercibido. Sin embargo, para mí, brilla con fuerza. Los invitados intercambiaron miradas inquietas. Incluso Lady Winterbourne, cuya compostura parecía inquebrantable, se inclinó hacia adelante, con curiosidad y miedo mezclados en su expresión. Poirot se volvió hacia mí y susurró en su habitual voz baja. Hastings, el juego comienza. Y en este juego, el ganador es quien comprende la mente antes de observar el cuerpo. Sentí un escalofrío al verlo volver a su asiento, un hombre completamente en su salsa en medio de la tensión, la sospecha y los secretos. Afuera, las rosas continuaban su silenciosa floración, fragantes y mortales. Capítulo 3. Susurros entre las rosas. La tarde cayó sobre la finca de la Rosa con un aire de silenciosa aprensión. Afuera, los jardines estaban bañados por la plateada luz de la luna, y las rosas proyectaban sombras que parecían crisparse y susurrar como si fueran testigos de algún drama oculto. Dentro, el salón, antaño ordenado y majestuoso, se había convertido en un teatro de tensión, con cada sospechoso atrapado en una sutil observación y una preocupación tácita. Hércules Poirot, sentado junto a la chimenea con las piernas cruzadas y las manos juntas, observaba en silencio cómo la familia se adaptaba al nuevo ritmo impuesto por la muerte. Yo, Hastings, sentía una curiosa mezcla de admiración e inquietud.
La mente del detective ya estaba en marcha, aunque a cualquier observador casual le parecía simplemente estar sentado en contemplación, sorbiendo su té con la precisión de un cirujano que maneja instrumentos delicados. Poirot eligió su momento cuidadosamente. «Amigos», dijo finalmente, levantándose con aire decidido. «Ahora es cuando realmente comienza la investigación. La observación por sí sola no basta. Hay que escuchar, preguntar y, sobre todo, volver a observar». Se volvió primero hacia la señorita Violet Mercer. «Señorita, usted afirmó que Anthony salió solo del comedor. Sin embargo, la criada informó haber visto sombras moviéndose cerca del jardín de rosas y que hablaba en voz alta, quizás para sí mismo, quizás con otra persona. ¿Está segura de que estaba completamente solo?» Los ojos de Violet se abrieron de par en par. No lo sé», admitió con un ligero temblor en la voz. «Supuse que estaba solo». Poirot inclinó la cabeza. Su mirada era suave pero penetrante. «Ah, las suposiciones son enemigas de la verdad. Hay que ver, no imaginar». Luego se dirigió hacia Charles Greeley. «Monsieur Greeley», mencionó estar ocupado con asuntos de negocios. Sin embargo, el momento de sus declaraciones no coincide con el testimonio de la señora Clay. Insiste en que lo vio cerca de la terraza aproximadamente a la misma hora en que Anthony se fue. ¿Podría aclararlo? La mandíbula de Greeley se tensó y sus manos se movieron inquietas debajo de la mesa. «Yo debí estar en otro lugar un momento. La casa es grande». Los ojos verdes de Poirot se entrecerraron imperceptiblemente. «Ah, y sin embargo, señor, el pasillo que lleva a la terraza es estrecho. Apenas se puede pasar desapercibido. Volveremos a esto». Incluso desde mi posición privilegiada, pude sentir los primeros hilos de inquietud que comenzaban a tejerse en la habitación. Poirot no se basaba solo en palabras. Observaba los gestos, los sutiles cambios de postura, el ritmo de la respiración. Las manos de la señora Judith Clay, delicadamente posadas sobre su regazo, delataban una fugaz ansiedad cada vez que el doctor Ainsworth hablaba del jardín. El propio doctor Ainsworth mantenía una actitud serena, pero un leve parpadeo en la mirada cuando Violet mencionaba las peculiares costumbres de Anthony sugería que él también guardaba secretos. La señorita Beatrice Winterbourne era quizás la más enigmática de todas. Permanecía sentada rígida, con una expresión cuidadosamente neutral, pero la ocasional tensión de sus labios revelaba irritación o quizás desdén reprimido. Poirot, siempre sensible a las emociones humanas, no la acusó directamente, sino que dejó que el peso de su escrutinio la cubriera como una delicada red, capturando cada reacción sutil. «Hastings», susurró mientras se reclinaba en su silla, «observa cómo se mueven todos cuando la verdad está cerca. Algunos son cuidadosos, otros descuidados, pero todos se delatan en pequeños detalles». Asentí, notando su meticulosa atención a los detalles. Tras el interrogatorio formal, Poirot insistió en una inspección privada del jardín de rosas, a pesar de que la policía había declarado la escena intacta. Afuera, la luz de la luna revelaba la belleza y la singularidad de la finca. Las flores radiantes, pero de alguna manera misteriosas bajo el resplandor plateado. Poirot se agachó junto a la fuente, examinando los pétalos y los débiles restos de tierra. «Fíjate, Hastings», murmuró, recogiendo un pétalo de rosa caído. «El pétalo ha sido movido, o, mejor dicho, cayó diferente a los demás. Alguien estuvo aquí tras Anthony. Alguien pequeño, preciso, tal vez con cuidado de no dejar marca». Lo seguí por el sendero, viendo lo que me señalaba. Había huellas tenues, algunas parciales, otras ocultas por la noche. «¿Crees que esto indica quién es el asesino?», pregunté. «Todavía no, amigo», respondió Poirot. «Pero es una pista, un susurro de la mano invisible. El juego es sutil. Hay que ser aún más sutil». Olió algunas rosas y frunció el ceño. Todavía hay ese ligero olor químico, artificial, y sin embargo, mezclado con lo natural. ¿Una distracción? Quizás. Pero el detective astuto detecta incluso el olor a engaño. Al regresar a la casa, Poirot sugirió que nos reuniéramos con la familia para comentar cualquier observación adicional. Los invitados estaban visiblemente inquietos. La serenidad anterior había sido reemplazada por una mezcla de aprensión y timidez. Fue durante esta sesión que surgió la primera tensión real. Beatrice Winterbourne, con su voz aguda, desafió a Violet Mercer. «No entiendo por qué Anthony sería tan reservado contigo, Violet. Eres nueva en esta familia, y aún así hablas como si lo conocieras íntimamente».
Las manos de Violet temblaron, pero ella no vaciló. Lo amaba, dijo simplemente. Siguió un silencio denso y cargado. Poirot, sentado tranquilamente, se limitó a observar, con expresión indescifrable. «Ah, Hastings», susurró. «La pasión y el resentimiento son los motores gemelos de la locura humana. Observa con atención cómo reaccionan cada uno ante estas sencillas verdades». Charles Greeley murmuró en voz baja, aparentemente para sí mismo. «Demasiadas emociones, demasiados secretos. Alguien está mintiendo». Las orejas de Poirot se crisparon. Repitió las palabras de Greeley en voz alta, con su tono amable y pausado, y observó la reacción de todos los presentes. Un leve atisbo de culpa cruzó el rostro de Beatrice. La compostura de Violet flaqueó levemente. Incluso la calma del Dr. Ainsworth parecía tensa. Fue la señora Clay quien mencionó, casi casualmente, a un jardinero local que había sido visto rondando cerca de la finca la noche anterior. Inmediatamente llamaron a los sirvientes, y resultó que el jardinero efectivamente había estado en las inmediaciones. «Ajá», dijo Poirot en voz baja. «Una oportunidad para que la policía se regocije. Agarrarán a este extraño como culpable». Y sin embargo, se dio un golpecito en la sien con una leve sonrisa en los labios. La mente es más astuta de lo que parecen. No dio más detalles y decidió dejar que la posibilidad flotara en el aire, como una pista falsa que esperaba al paciente cazador. A medida que transcurría la noche, observé a Poirot ordenar silenciosamente sus observaciones, como un pintor ordenando los colores en una paleta. Cada movimiento, cada vacilación, cada contradicción aparentemente insignificante, se almacenaba en su mente, lista para ser tejida en el tapiz de la verdad. Aún no revelaba el detalle clave que lo guiaría, pero pude ver un leve destello de satisfacción en sus ojos. Estaba cerca, más cerca de lo que imaginábamos. «Hastings», murmuró mientras se preparaba para retirarse. «Los sospechosos están reunidos y el juego ha comenzado. Algunos tropezarán, otros intentarán engañar, pero las pequeñas células grises lo verán todo. Sí, todo. Afuera, las rosas, fragantes y fantasmales a la luz de la luna, parecían temblar en silenciosa anticipación, y dentro de la casa, el susurro de secretos no dichos ni resueltos flotaba como un velo, tan fino como para ver a través de él, pero tan espeso como para ocultar la verdad. Capítulo 4. La primera pista falsa. La mañana después de nuestra larga noche de observaciones amaneció fresca y clara, pero la luz del sol no pudo penetrar la tensión que se había instalado sobre nosotros. La finca de la Rosa, la casa, se movía en silencio, cada miembro cuidadosamente medido en sus interacciones, como si temiera que incluso una palabra susurrada pudiera delatarlos. Pude ver la satisfacción de Poirot en el delicado orden de su contención. El escenario estaba listo, y el primer acto de engaño estaba a punto de desarrollarse. «Hastings», murmuró Poirot mientras caminábamos por la terraza, «observe cómo el miedo agudiza el comportamiento humano. Los culpables tropiezan, los cautelosos evaden, y los inocentes, bueno, incluso ellos pueden temblar ante la sombra de la sospecha». Observé su mirada recorriendo el jardín de rosas, ahora bañado por la tenue luz de la mañana. La fuente, antes un simple adorno, se había convertido en testigo silencioso del drama de la noche anterior. El primer paso de Poirot fue investigar al jardinero que la señora Clay había mencionado, el hombre del lugar que había sido visto cerca de la finca la noche en que murió Anthony. El jardinero, un hombre enjuto llamado Thomas Grieve, parecía nervioso cuando lo encontramos en el límite de la propiedad, agarrando una paleta y con el aspecto de la figura sospechosa que Poirot debía interrogar. «Señor Grieve», empezó Poirot con voz educada pero precisa, «¿estuvo usted en el jardín anoche?» «Sí, señor», respondió Grieve, retorciéndose las manos. «Pero le juro que no quise hacerle daño. Solo estaba cuidando los setos». Poirot inclinó la cabeza y estudió al hombre con la intensidad de un artista que inspecciona un retrato. «¿Y viste a alguien más allí?» «No, señor. Me mantuve en los senderos. No toqué la fuente ni me acerqué a las rosas. Lo juro». Hubo un momento de silencio mientras los ojos de Poirot estudiaban la postura del hombre, el movimiento de sus dedos, la forma en que su mirada se dirigía hacia la finca. «Ah, muy bien», dijo Poirot con una leve sonrisa. «Puede volver a sus tareas. Pero, Tomás, comprenda esto. Las apariencias no siempre son lo que parecen». Al salir le susurré. «¿Crees que es culpable?» «Amigo mío», dijo Poirot en voz baja, «sería demasiado simple. La policía podría atrapar a este pobre jardinero como su criminal.
Pero la simplicidad no es el camino de la verdad. El culpable camina entre aquellos que ya conocemos y se mueven con la confianza de quien sabe qué máscaras ponerse. De vuelta en el salón, la familia se reunió de nuevo, pero el ambiente era decididamente más tenso. Beatrice Winterbourne se había sentado cerca de la chimenea, mirando a Violet Mercer con inconfundible hostilidad. «Sabes, Violet», dijo Beatrice con voz deliberadamente cortante, «Anthony no siempre fue el ángel que crees. Tenía secretos, incluso contigo». Las manos de Violet se apretaron en su regazo. «No dudo que tuviera secretos», respondió ella con calma, «pero aún así lo amaba». Poirot, que había estado escuchando en silencio, permitió que el intercambio continuara el tiempo suficiente para ver los sutiles destellos de verdad y tensión en ambos rostros. «Ah», me murmuró después, «observa cómo se defiende la mente. Algunos hablan con pasión, otros con cautela, pero todos se rebelan ante la mínima presión». A media mañana la policía, tras recibir la declaración de la señora Clay sobre el jardinero, estaba lista para actuar. Una breve investigación les hizo sospechar de Grieve, quien no contaba con una coartada sólida. Sin embargo, Poirot no intervino abiertamente. Dejó que la investigación siguiera su curso natural, observando las reacciones de la familia a medida que se extendían los rumores sobre la posible implicación del jardinero. El momento fue revelador. Charles Greeley, quien se había mostrado seguro por la mañana, ahora se removía inquieto en su asiento, golpeando el brazo de la silla con las manos. Los labios de la señorita Beatrice se apretaron en una fina línea, mientras que los ojos de Violet, abiertos y temerosos, se dirigían hacia la puerta como si imaginara que se llevaban al jardinero. Poirot, con una sonrisa apenas perceptible, me susurró: «¿Ves, Hastings? La primera pista falsa es como una piedrita en un estanque. Las ondas revelan más sobre el agua que la piedrita misma. De hecho, las reacciones de los sospechosos fueron mucho más esclarecedoras que las propias declaraciones del jardinero». Después de que la policía se marchara para interrogar a Grieve, Poirot insistió en una reunión privada en el salón con los principales sospechosos. Su enfoque fue indirecto. Planteó preguntas hipotéticas y dejó que sus observaciones moldearan las respuestas. «Imaginen, amigos», comenzó, «a un joven, querido por muchos, encontrado muerto entre rosas. ¿Cómo se podría explicar semejante tragedia? Quizás por accidente o por deliberación». Dejó que la sala respondiera con murmullos de conjeturas. «Ahora», continuó, «supongamos que el asesino fuera alguien de confianza, alguien íntimo, cuya presencia no provocara alarma. ¿Quién podría ser?» El aire se volvió más denso. Violet jugueteó con su pañuelo. La mandíbula de Beatrice se tensó. Los ojos de Charles Greeley se entrecerraron. Incluso la serena expresión del doctor Ainsworth flaqueó por un instante. La mirada de Poirot los recorrió a todos con precisión clínica. «Observa», me susurró, «cómo reacciona cada uno ante la mera insinuación de la verdad. Algunos retroceden, otros se defienden, otros vacilan. Ah, las pequeñas células grises lo revelan todo». Fue durante esta sutil exploración psicológica que Poirot notó un pequeño detalle, casi imperceptible. Una leve mancha de tierra en el vestido de Violet Mercer, cerca del dobladillo, que solo podía provenir de arrodillarse o rozar la tierra. «Hastings», dijo en voz baja, «esto es curioso. Mademoiselle afirma que no siguió a Anthony al jardín, pero aquí hay pruebas que sugieren lo contrario. No son pruebas, claro está, solo una inconsistencia». Dejó que el momento se prolongara, sin hacer ninguna acusación directa. Así es el arte de Poirot. La más mínima observación puede sembrar la verdad sin exponer su mano. El resto del día transcurrió en una observación mesurada. Las comidas se comieron en un silencio casi absoluto. Las conversaciones se controlaron cuidadosamente, y cada invitado se movía como si supiera que cada una de sus acciones estaba siendo grabada por una mente mucho más aguda que la suya. La casa misma parecía respirar con tensión, y el jardín de rosas proyectaba una sombra que se extendía incluso hasta el salón. Poirot, sentado con las manos entrelazadas y los ojos medio cerrados en contemplación, finalmente habló. «Hastings, esta mañana ha sido muy instructiva. El jardinero, inocente o culpable, poco importa. Lo que importa es cómo se revelan los culpables a través de las acciones de otros. La red se tensa y pronto veremos qué hilo lleva el peso de la verdad», asentí, comprendiendo una vez más que el poder de Poirot no residía en buscar pruebas, sino en comprender la psicología de los implicados. Cada mirada, cada vacilación,
Cada pequeño desliz de palabra podía ser interpretado y descifrado. Las rosas, fragantes y engañosas, parecían burlarse de todos nosotros, ocultando su secreto mortal bajo una apariencia de belleza. Y dentro de la casa, la primera pista falsa había surtido efecto, provocando reacciones que luego resultarían mucho más reveladoras que el propio jardinero. Capítulo 5. El juego psicológico. La finca parecía más tranquila que de costumbre esa noche, pero bajo su aparente quietud se respiraba una tensión subyacente, como si las mismas paredes fueran conscientes de la red que Poirot tejía. La familia se movía con cuidado, hablando con tono mesurado, conscientes, o quizás inconscientes, de que cada una de sus acciones estaba bajo el escrutinio de una mente que no pasaba por alto ni el más mínimo detalle. Poirot había elegido esa hora, deliberadamente. Rara vez interrogaba directamente. En cambio, orquestaba sus indagaciones como un director de orquesta, marcando el ritmo y observando las disonancias entre sus sospechosos. Hastings, susurró al pasar por el pasillo. La naturaleza humana es frágil. Se revela en susurros, en gestos, en momentos de descuido. Observa con atención. No necesitamos fuerza, necesitamos observación. Lo seguí, plenamente consciente de que estábamos entrando en la fase más delicada de la investigación. El primer objetivo de la investigación psicológica de Poirot fue Charles Greeley. El socio comercial se había mostrado visiblemente ansioso desde el interrogatorio del jardinero, y Poirot aprovechó ese momento de vulnerabilidad. «Señor Greeley», comenzó cómodamente sentado en el salón, «tengo entendido que tenía un interés particular en las últimas inversiones de Anthony. ¿Es cierto que surgieron desacuerdos entre ustedes dos sobre las finanzas de la finca?» Los ojos de Greeley parpadearon y su boca se torció ligeramente antes de responder. «Tuvimos pequeñas diferencias, sí, pero nada grave. Anthony era irrazonable a veces». La sonrisa de Poirot era leve, pero tenía un matiz de precisión. «Ah, irrazonable. Y sin embargo se podría considerar que tales diferencias rara vez resultan en desenlaces trágicos, ¿sí? ¿O se podría pensar de otra manera?» Greeley apretó las manos sobre su regazo. Hablaba con rapidez, intentando aparentar normalidad, pero en cada palabra se percibía un leve temblor de culpa, o al menos de temor a ser implicado. Poirot lo notó y no dijo nada más, dejando que la ansiedad se acrecentara. A continuación, Poirot se volvió hacia Violet Mercer. Le hizo preguntas aparentemente inocentes sobre las costumbres de Anthony, el jardín de rosas y la noche en que murió. «Usted amaba profundamente a Anthony», comenzó Poirot con dulzura. «Y sin embargo, el amor no siempre lleva al conocimiento de los pensamientos secretos del amado. Dígame, mademoiselle, ¿notó algo inusual en él esa noche?» Violet hizo una pausa y se retorció las manos. Parecía inquieto. Inquieto, quizás. Pensé que solo eran nervios por la boda. Poirot se inclinó hacia adelante y juntó los dedos. Inquieto, sí. Pero hay inquietudes más profundas que los simples nervios. ¿Crees que confío en ti? Violet dudó y luego negó con la cabeza. No, la verdad es que no. Ojalá lo hubiera hecho. Los ojos de Poirot brillaron de comprensión. Sabía que el amor a menudo ocultaba secretos tras capas de confianza y esperanza, y era en esa esperanza donde a menudo se escondía el peligro. La señorita Beatrice Winterbourne se mostró menos sutil. Su impaciencia ante los métodos indirectos de Poirot era palpable. «Señor Poirot, ¿vamos a seguir dándole vueltas a la verdad?», preguntó con aspereza. «Habla usted con acertijos mientras mi hermano yace muerto». La respuesta de Poirot fue mesurada, casi divertida. «Señorita, la verdad nunca se apresura. Hay que persuadirla, como la más dulce de las flores. Los acertijos son solo la tierra donde crece la claridad». Apretó los labios con silenciosa irritación. Poirot observó el destello de sus ojos, el breve temblor de sus dedos. Su impaciencia, combinada con su profundo conocimiento de Anthony, la convertía en una pieza crucial del rompecabezas. El doctor Lionel Ainsworth seguía siendo el más difícil de interpretar. Su apariencia tranquila y profesional parecía inmune a los sutiles desafíos de Poirot. Sin embargo, Poirot, siempre meticuloso, percibió las casi imperceptibles señales de inquietud cuando le preguntaban a Ainsworth sobre los hábitos nocturnos de Anthony o la hora de su salida de la cena. «Usted examina a los muertos con ojo experto, doctor», dijo Poirot, «pero incluso los más sabios deben confesar cuando se enfrentan a una inconsistencia». Los labios de Ainsworth se curvaron en una sonrisa educada y respondió con suavidad.
No creo que haya ninguna inconsistencia, señor Poirot, solo diferentes percepciones. Poirot asintió levemente, y sus ojos se dirigieron hacia la ventana que daba al jardín. Percepción, sí. Y sin embargo, la percepción puede engañar, ¿no? La tensión en la habitación se hizo más profunda, sutil y sofocante, como una espesa niebla que se posara sobre las rosas del exterior. El siguiente paso de Poirot fue delicado pero ingenioso. Reunió a la familia en el salón una vez más, aparentemente para relatar la secuencia de acontecimientos tal como él los entendía, pero en realidad para observar las sutiles reacciones de cada persona ante la insinuación de culpa. Imaginen, amigos, empezó, una situación en la que el asesino está entre nosotros. No es un extraño, no es el jardinero, sino alguien conocido, alguien de confianza. ¿Con qué facilidad se delatarían los culpables? Un silencio invadió la sala. Observé a los sospechosos moverse en sus asientos. Las manos de Violet se apretaron en su regazo. La mirada de Beatrice se dirigió al suelo. El rostro de Charles Greeley palideció ligeramente. Incluso la calma del Dr. Ainsworth pareció quebrarse por un instante. Poirot, con voz casi conspirativa, continuó. A menudo asumimos que la culpa deja una huella visible para todos. Sin embargo, la mente inteligente se esconde tras lo ordinario, tras la inocencia. Es en las reacciones, las pausas, los gestos, las respiraciones, donde la verdad se nos susurra. Dejó que las palabras se quedaran en el aire, observándola con atención. Cada pequeño tic, cada mirada vacilante, era meticulosamente registrada por su aguda observación. Fue durante este sutil ejercicio psicológico que Poirot notó una leve mancha en el puño de Beatrice Winterbourne, apenas visible a la luz de la lámpara, un rastro de tierra que solo podía provenir del jardín. «Hastings», dijo Poirot en voz baja, llevándome aparte. «Tome nota de esto. Mademoiselle afirma que no salió de casa después de cenar, pero esta mancha sugiere lo contrario. Es una pequeña pista, un susurro, no una prueba, pero dirige la mirada y la mente hacia algo oculto». Él no la confrontó directamente, prefiriendo dejar que la inconsistencia cumpliera su función, como un movimiento de ajedrez invisible para las otras piezas del tablero. Al caer el día, la familia se dispersó para la noche, cada persona moviéndose con mayor consciencia de sus propias acciones y las de los demás. Las rosas del exterior, vibrantes y fragantes bajo la luz mortecina, parecían casi burlarse de la tensión interna de la casa, ocultando sus secretos con tanto cuidado como cualquier miembro de la familia. Poirot permaneció en el salón, sentado en un sillón de respaldo alto, con la mirada fija en las llamas parpadeantes de la chimenea. «Hastings», murmuró. «La primera pista es un juego de sombras. Los culpables no serán descubiertos solo con pruebas falsas. No, son sus reacciones, sus propias almas, las que los delatan. Y pronto, mon ami, veremos qué alma tiembla más». Solo pude asentir, consciente de que aún estábamos lejos de la verdad, pero presenciando el sutil desarrollo de la meticulosa desvelación del engaño humano por parte de Poirot. Afuera, las rosas, fragantes y mortales, continuaban su silenciosa vigilia sobre un secreto que apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 6. Otro crimen o revelación importante. A la mañana siguiente, la finca de la Rosa despertó con una atmósfera de sombría anticipación. La casa se movía con una gracia cautelosa, casi temerosa, consciente de que los acontecimientos del día anterior habían cambiado algo sutil pero significativo. Poirot, como siempre, observaba en silencio, fijándose en cada matiz de expresión, en cada pequeño gesto, como si la propia casa le hablara en susurros que solo él podía oír. «Hastings», dijo en voz baja mientras caminábamos por la terraza, con las rosas brillando plateadas bajo la tenue luz. «La mente, como un jardín, tiene rincones ocultos, y a veces debe caer una segunda semilla antes de que la verdad florezca. Hoy nos espera un nuevo desarrollo». No pude distinguir si hablaba de intuición o de certeza, pero sentí que la tranquila precisión de su voz enmascaraba un torrente de observación y deducción. Fue la señora Clay quien primero notó que algo andaba mal. Había ido a la biblioteca a buscar un libro para Lady Winterbourne cuando se topó con algo inquietante. «Señor Poirot, capitán Hastings», gritó con voz alarmada. Es la señorita Mercer». Llegamos puntualmente, y allí estaba Violet, sentada al escritorio con las manos temblorosas sobre una carta que sostenía como si fuera una reliquia frágil. Su rostro estaba pálido y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas.
¿Qué ocurre, señorita?, preguntó Poirot, acercándose con cuidada compostura. Encontré esto, dijo Violet, extendiendo la carta. Está dirigida a Anthony, pero estaba escondida en mi habitación. No entiendo por qué está aquí ni qué significa. Poirot tomó la carta con meticuloso cuidado, examinándola a la luz de la lámpara de la biblioteca. La letra era delicada pero firme, las palabras crípticas. Las rosas encierran más que fragancia. Cuídate de quien más confías. Curioso, murmuró Poirot entrecerrando los ojos. Una advertencia, y sin embargo no una amenaza. Alguien quería guiar o inquietar. Dios mío, Hastings, observe cómo el miedo y el conocimiento se mezclan en los corazones de los inocentes. Las manos de Violet seguían temblando mientras hablaba. ¿Quién pudo haber escrito esto?, susurró. Poirot no respondió de inmediato. En cambio, dejó que el peso del momento se asentara, notando el sutil cambio en su expresión. Una mezcla de miedo y curiosidad, atenuada por la confianza en el detective que tenía delante. La señorita Beatrice Winterbourne, que nos había seguido a la biblioteca, se cruzó de brazos y frunció el ceño. ¿Por qué estaba esa carta en su habitación?, preguntó. Si Anthony recibió una advertencia, seguramente era para él. ¿Cómo llegó a manos de Violet? Poirot la observó atentamente. Su voz era aguda, pero debajo se escondía algo más. Envidia, quizás, o algo de culpa. Dejó que su reacción permaneciera impasible, registrando el sutil destello de sus ojos hacia la carta y de vuelta a Violet. Señorita, dijo Poirot con suavidad, debemos considerar todas las posibilidades. Las cartas, como las rosas, pueden ocultar espinas con la misma facilidad que la fragancia. Los labios de Beatrice se apretaron en una fina línea y no dijo nada más, aunque pude ver que su mente corría. El día transcurrió con una calma tensa e inquietante hasta el final de la tarde, cuando una nueva conmoción recorrió la finca. La criada informó que un pequeño cuadro, un antiguo retrato familiar de Anthony de niño, había sido rajado por la mañana, aparentemente con algún instrumento afilado. El lienzo colgaba en el pasillo, frente al estudio principal, con un corte que atravesaba el rostro sonriente del joven Anthony. Poirot, al inspeccionarlo, notó algo sutil. El corte era preciso, casi deliberado, pero había restos de tierra en el borde inferior del marco, similares a la mancha que había observado en el puño de Beatrice el día anterior. Hastings, susurró, un mensaje, o quizás una advertencia. La mano es cuidadosa, pero la mente que la impulsa se revela en el más mínimo detalle. Observa cómo cada acto no solo busca destruir, sino comunicar. Poirot volvió a reunir a la familia, aunque esta vez el ambiente estaba cargado de sospecha y miedo. Cada invitado era plenamente consciente de que los acontecimientos de la mañana sugerían algo más que un accidente o una coincidencia. La carta y el cuadro, comenzó Poirot, demuestran que alguien entre nosotros se guía tanto por el conocimiento como por la intención. Comprende la vida doméstica, las costumbres de Anthony y la psicología de quienes lo rodean. Dejó que las palabras se demoraran, observando atentamente las reacciones. Los ojos de Violet estaban abiertos, asustados pero alerta. La expresión de Beatrice era indescifrable, pero sus dedos temblaban, delatando su agitación interior. Charles Greeley se removió inquieto, evitando el contacto visual directo, mientras que la compostura del Dr. Ainsworth permaneció intacta, aunque Poirot notó la sutil tensión de su mandíbula. Poirot continuó con un tono suave, casi conversacional. Cabe preguntarse, ¿quién se beneficia de perturbar el orden familiar? ¿Quién desea desviar las sospechas de sí mismo? Y sobre todo, ¿quién posee el conocimiento para manipular el miedo con tanta precisión? Fue en la sutil interacción de reacciones donde emergió la brillantez de Poirot. Violet retrocedió levemente ante la mención de la manipulación. La mirada de Beatrice se dirigió rápidamente a la carta y los dedos de Greeley tamborilearon nerviosamente sobre su rodilla. Incluso el Dr. Ainsworth, el médico sereno, dudó un instante antes de hablar. «Mi amigo», me susurró Poirot mientras observaba. «Hay que recordar siempre, la mente humana se delata en fracciones de segundo. La oportunidad, la vacilación y la sobrecompensación revelan lo que las palabras podrían ocultar». Dejó que la familia se dispersara sin presionar más. Al anochecer, ya había empezado a ordenar las sutiles piezas de un rompecabezas que solo él podía ver, notando patrones, contradicciones y los más leves rastros de engaño. Antes de retirarse,
Poirot me pidió que lo acompañara en su estudio temporal. Sacó un pequeño cuaderno, cuidadosamente anotado con observaciones, tiempos y pequeñas inconsistencias. Hastings, hoy ha sido un día muy instructivo. La carta y la pintura son más que simples mensajes, son instrumentos. La mano que los entregó busca influir en el comportamiento, observar las reacciones de los demás. Es un juego de psicología. Se dio un golpecito en la sien suavemente, y es aquí, en la respuesta humana, donde reside la verdad. Los culpables no pueden esconderse eternamente, pues incluso los más cautelosos se delatarán si se les presiona, aunque sea sutilmente. Y pronto, mon ami, el juego se intensificará aún más, revelando la trama oculta de nuestro tapiz. Escuché en silencio, maravillándome de la precisión con que diseccionaba la naturaleza humana y de la certeza con que anticipaba el drama que se desarrollaba. Afuera, las rosas permanecían inalteradas, vibrantes en su belleza y fragantes hasta el punto de casi burlarse de la tensión interna de la casa. Sin embargo, Poirot, como siempre, vio en ellas más que simples flores. Cada capullo, cada pétalo, era un reflejo del alma humana, hermosa, compleja y capaz de ocultar intenciones mortales. Hastings, dijo Poirot en voz baja mientras salíamos a la terraza para cerrar la velada. El segundo acto ha comenzado. El escenario está preparado, los actores están en movimiento y las señales son claras. Pronto uno de nosotros flaqueará y las neuronas verán el camino a la verdad. Me estremecí levemente, consciente de que la investigación había entrado en una fase mucho más compleja. La primera pista falsa había pasado, el juego psicológico había comenzado en serio, y ahora la aparición de un segundo acto deliberado de perturbación lo dejaba claro. El verdadero culpable no solo era astuto, sino también audaz, dispuesto a manipular, perturbar y poner a prueba a la familia a cada paso. Y en algún lugar entre las rosas, el corazón del misterio latía en silencio, esperando que la mente meticulosa de Poirot lo descubriera. Capítulo 7. La pista oculta de Poirot. El aire de la mañana era fresco y traía un ligero aroma a rocío y rosas de los jardines de abajo. Dentro la finca de la Rosa, sin embargo, el ambiente distaba mucho de ser fresco y ligero. Una tensión se cernía sobre la casa, una mezcla de miedo, sospecha y acusaciones tácitas. Incluso los sirvientes se movían con prudencia, como conscientes de que cada gesto suyo podía ser escrutado no solo por Poirot, sino por la mano invisible de la culpa que ahora parecía impregnar la casa. Poirot, como siempre, se sentía cómodo en medio de este orden inquietante. Sus ojos oscuros, penetrantes, escudriñaban el salón, fijándose en los más mínimos detalles de postura, expresión y gesto. Para un observador casual, podría haber parecido simplemente contemplativo, pero yo sabía que no era así. Estaba ensamblando piezas de un rompecabezas invisible para todos los demás. Hastings, murmuró al pasar por el pasillo. Nos acercamos al momento en que la observación por sí sola es insuficiente. La mente revela la verdad en pequeños gestos, casi imperceptibles. Hoy descubriremos uno de esos susurros. Lo seguí de cerca, sintiendo que estábamos al borde de un gran avance, aunque la naturaleza del mismo permanecía tentadoramente oculta. Poirot solicitó una nueva visita tranquila al jardín de rosas. Mientras otros habían recorrido sus senderos, él insistió en regresar a su propio ritmo, a solas conmigo, observando el suelo, la fuente y las flores. Hastings, fíjese en esto, dijo, agachándose para examinar la tierra bajo la fuente. Una zona alterada. Podría desestimarse como un recado de un sirviente o un animal extraviado, pero es demasiado preciso, demasiado deliberado. La mano detrás de esto observa, calcula, prueba las reacciones. Miré más de cerca y noté débiles rastros de huellas superpuestas sobre la tierra removida. Algunas pertenecían al jardinero, sí, pero otras más pequeñas, más delicadas y deliberadas en su ubicación. Verás, Hastings, esta es la clave oculta. No es el jardín en sí, ni las rosas, sino la interacción entre el movimiento y la intención. Solo uno entre nosotros posee la audacia y el conocimiento para manipular estos detalles con tanta sutileza. Me permitió un largo momento para absorber el significado. Su mirada se dirigió a las sombras de la finca, como si leyera los movimientos tácitos de sus habitantes. Al volver a la habitación, Poirot volvió a concentrarse en la misteriosa carta hallada en la habitación de Violet.
La examinó minuciosamente a la luz de la lámpara del salón, observando el flujo de la tinta, la presión de la pluma y las pequeñas variaciones en la caligrafía que sugerían un cuidadoso ocultamiento de la identidad. Hastings, observe cómo la escritura es vacilante en algunos puntos, pero segura en otros. Alguien quiso transmitir certeza y ambigüedad a la vez, una maniobra psicológica. El autor pretendía que la familia reaccionara, pero no que descubriera la verdad directamente. Violet, de pie cerca, lo observaba con una mezcla de miedo y confianza. Poirot, siempre atento a las emociones humanas, no reveló de inmediato las implicaciones de sus observaciones, sino que dejó que la tensión se instalara en la habitación como una fina niebla. ¿Lo ves, Hastings? La clave no está solo en la letra, ni solo en la tierra, sino en la combinación, una serie orquestada de pequeños actos casi invisibles. Esta es la huella de la mente, no de la mano. El siguiente paso de Poirot fue sutil pero deliberado. Reunió a la familia en la sala con el pretexto de relatar una vez más la secuencia de acontecimientos, pero en realidad observaba sus reacciones a pequeñas indicaciones cuidadosamente seleccionadas. Empezó con detalles triviales: el momento del último paseo de Anthony, la disposición de las flores en el jarrón, la disposición de los muebles en el salón. Cada afirmación era inofensiva en sí misma, pero él notaba cada tic, cada mirada, cada sutil vacilación. Violet se movió ligeramente cuando mencionó la carta. Los ojos de Beatrice se dirigieron hacia el escritorio. Charles Greeley se golpeó la rodilla nerviosamente. Los dedos del doctor Ainsworth, por lo demás tranquilos, se crisparon brevemente. Poirot, sentado con las manos juntas, observaba en silencio, con una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Hastings, la casa se revela no por lo que dice, sino por lo que no puede reprimir. Observe las delicadas vacilaciones, los gestos controlados y las pequeñas imperfecciones. Son mucho más instructivas que las palabras. Fue entonces cuando surgió una pequeña pista, casi imperceptible. Beatrice Winterbourne, sentada cerca de la chimenea, ajustaba ligeramente un jarrón de rosas, rozando el dobladillo de su vestido contra la pata de la mesa. La mirada de Poirot se dirigió de inmediato a los tenues restos de tierra en su puño, rastros que coincidían con los del jardín y del retrato acuchillado. Hastings, murmuró en voz baja, observe. Mademoiselle Winterbourne afirma haber estado en el salón todas la noche, pero esta tierra indica lo contrario. La mano de la verdad se mueve silenciosamente, dejando estos susurros para quienes saben dónde escuchar. La breve vacilación de Beatrice, el leve temblor en sus dedos mientras reorganizaba las flores fue suficiente. La aguda percepción de Poirot lo detectó de inmediato, pero no permitió ninguna reacción del resto de la familia. La pista ya estaba grabada en su mente, un elemento clave de la revelación que se desplegaba. Poirot regresó a su estudio y, con su cuaderno abierto, comenzó a conectar meticulosamente los detalles: la carta, la pintura, el suelo, las huellas, las reacciones. Hastings, la mente detrás de estos actos, es astuta, paciente y audaz. El motivo es oculto, pero se revela mediante una cuidadosa manipulación psicológica. La clave reside en comprender quién se beneficiaría tanto del miedo como de la distracción, quién explotaría los afectos y las rivalidades dentro del hogar para ocultar sus intenciones. Hizo una pausa y se tocó suavemente la sien. Cada pequeño acto, cada temblor de la mano, cada mirada, todas son piezas del rompecabezas. Y quien las orquestó no puede mantener la ilusión para siempre. Pronto, amigo mío, veremos qué engaño no resiste el escrutinio de las pequeñas células grises. No pude evitar maravillarme de su precisión. Para Poirot, la verdad nunca residía en lo obvio, residía en lo oculto, lo sutil, los actos susurrados de la naturaleza humana que nadie más advertiría. Al anochecer, se informó a la familia que no se haría nada público hasta que Poirot estuviera satisfecho con sus observaciones. La tensión, palpable en toda la casa, se mezclaba ahora con la curiosidad. Todos se preguntaban quién de ellos podría ejercer tanta sutileza, y sin embargo, nadie sospechaba que Poirot ya sabía más de lo que imaginaban. Afuera, las rosas florecían bajo la luz de la luna, serenas pero con espinas ocultas. Dentro, los tenues rastros de tierra, la carta y el retrato acuchillado persistían en la mente de Poirot como una constelación de pistas, guiándolo hacia la solución. «Hastings», dijo Poirot en voz baja mientras mirábamos por la ventana,
Hemos encontrado el hilo conductor, la pista que todos los demás habían pasado por alto. El camino está casi despejado. Pronto, los hilos del engaño se desenredarán y la verdad brillará, con esplendor, como siempre, sobre los culpables. Me estremecí ante la inevitabilidad de su tono, consciente de que la siguiente etapa traería consigo la revelación, la confrontación y la danza final de observación sutil que solo Poirot podía orquestar. Capítulo 8. La reunión final. El salón de la finca de la Rosa Poirot había dispuesto meticulosamente la reunión esa noche. Cada silla y mueble estaba colocado con una intencionalidad que sugería una ceremonia discreta más que una simple reunión. Las rosas del exterior, con su fragancia impregnada en el aire, parecían casi inclinarse hacia las ventanas como si escucharan a escondidas la reunión del interior. La familia, convocada con el pretexto de repasar los acontecimientos del día, entró con una mezcla de aprensión y curiosidad, conscientes instintivamente de que la reunión era única. Poirot permanecía de pie junto a la chimenea, con las manos juntas y su expresión serena, aunque impregnada de una serena autoridad. Los demás ocuparon sus asientos. Violet Mercer junto a la ventana, Beatrice Winterbourne junto a la chimenea, Charles Greeley y el Dr. Ainsworth en las sillas más cercanas al centro. Incluso los sirvientes, a quienes se les pidió que permanecieran discretamente en los bordes, parecían percibir la gravedad de la ocasión. Yo, por supuesto, me coloqué cerca de Poirot, listo para observar al amo en acción. «Amigos», comenzó Poirot con voz mesurada y precisa, «esta noche nos reunimos no solo para repasar los acontecimientos, sino para esclarecer verdades que han permanecido ocultas bajo las sombras del miedo, el secretismo y la incomprensión. Y al hacerlo, veremos que las apariencias, como siempre, pueden ser engañosas». La introducción de Poirot fue deliberadamente no confrontativa, permitiendo que la tensión creciera con naturalidad. Primero relató los acontecimientos que rodearon la muerte de Anthony, el descubrimiento en el jardín de rosas, las observaciones iniciales y las reacciones de la familia. Su relato fue meticuloso, pero no ofreció ninguna acusación directa, solo detalles minuciosos que resaltaban inconsistencias y pequeñas anomalías. «Piensen en el jardinero», dijo Poirot, quien, aunque estaba cerca de la escena, no tuvo oportunidad ni motivo para cometer el acto. Sin embargo, su presencia permitió que las sospechas recayeran en otros. Esta es la primera lección. Los culpables a menudo se esconden tras los inocentes, como las sombras se esconden tras la luz. Hizo una pausa, escudriñando la sala con su mirada penetrante. Pude ver reacciones sutiles en cada sospechoso. Greeley se removió en su asiento, tensando ligeramente la mandíbula. Los dedos de Beatrice temblaron levemente en el brazo de su silla. Los ojos de Violet se abrieron de par en par, delatando miedo y curiosidad. Incluso la compostura del Dr. Ainsworth flaqueó por un instante. El siguiente paso de Poirot fue delicado, pero de una eficacia devastadora. Relató las diversas observaciones psicológicas, la carta en la habitación de Violet, las manchas de tierra en el puño de Beatrice, la alteración precisa de la tierra del jardín y el retrato acuchillado. Describió cada detalle con neutralidad, sin atribuir culpas, permitiendo que las reacciones de los propios sospechosos se convirtieran en evidencia. «Observe», dijo Poirot en voz baja, «cómo cada detalle es apenas un susurro, y sin embargo, estos susurros revelan los patrones de la naturaleza humana. Algunos flaquean ante la sugestión, otros sobrecompensan, pero todos delatan, si uno sabe ver». Beatrice se movió ligeramente, con la mirada fija en el jarrón de rosas, rozando la mesa con los dedos como si repitiera inconscientemente su anterior paso en falso. La mano de Greeley tamborileaba nerviosamente en el brazo de su silla, un movimiento casi imperceptible, pero que Poirot no notó. El rostro de Violet palideció, separando ligeramente los labios como si fueras que hablar, pero conteniéndose. «Ah», me murmuró Poirot en voz baja, «las pequeñas células grises no duermen, y los culpables no pueden ocultarse cuando se les observa con atención. Pronto, los hilos conducirán a la mano que los teje». Poirot hizo una pausa en su relato, y como si recordara un punto menor pero crucial, formuló a cada sospechoso una pregunta sencilla sobre su paradero la noche de la muerte de Anthony. Las preguntas fueron casuales, casi superficiales, pero cada palabra estaba calculada. «Señor Greeley, usted afirmó estar en el estudio durante la hora en cuestión. ¿Podría describir con precisión sus movimientos durante ese tiempo?» Greeley tragó saliva
y su compostura flaqueó por un breve instante. Yo caminé por el pasillo y luego regresé al estudio, balbuceó. La mirada de Poirot se suavizó, casi indulgente, como si permitiera que el paso en falso persistiera sin comentarios. Y, Mademoiselle Winterbourne, usted permaneció en el salón por completo, ¿no? Beatriz apretó los labios y no respondió de inmediato. La ligera vacilación, sumada a la mancha de tierra que Poirot había notado, lo decía todo. Ah, pequeños detalles, susurró Poirot, pero pesan mucho cuando se entienden correctamente. Poirot había urdido una sutil trampa psicológica. Ahora insinuaba una segunda y posible distracción, lo que él denominó la falsa narrativa que el culpable podría intentar perpetuar. Imaginen, amigos, comenzó en voz baja, que uno de nosotros quiera desviar las sospechas hacia otro lado. ¿Qué métodos emplearía? ¿Una carta escondida? ¿Un objeto tocado? ¿Un gesto malinterpretado? ¿Y con qué facilidad podrían caer en la trampa los inocentes, creyéndose listos, pero sin percatarse de los ojos que todo lo observan? Violet jadeó suavemente, tapándose la boca con la mano. Beatriz entrecerró los ojos, aunque intentó mantener la compostura. Incluso Greeley, con los nervios a flor de piel todo el día, se removió en su asiento, inseguro y a la defensiva. El doctor Ainsworth mantuvo su semblante sereno, pero una leve arruga apareció entre sus cejas. «Hastings», murmuró Poirot en voz baja. «Uno observa las reacciones, no las palabras. Y la mente, incluso sometida a la más sutil presión, revela sus secretos». La maestría de Poirot no residía en la acusación, sino en obtener una confesión sin exigirla abiertamente. Repasó las inconsistencias del día, las huellas en la tierra, las manchas, la ubicación de la carta y la pintura, y las reacciones de cada persona al enfrentarse a estos detalles menores pero reveladores. Cada acción, cada temblor, cada mirada, dijo Poirot, habla, y los culpables, aunque astutos, no pueden resistirse a revelarse ante la paciente mirada de la observación. Dejó que el silencio se instalara, cada momento cargado de anticipación. La familia se removió en sus sillas. Una incomodidad sutil pero tangible impregnaba la habitación. «Pronto, amigos», continuó Poirot con tono sereno pero decidido, «la verdad saldrá a la luz. Las pequeñas células grises revelarán lo que permanece oculto al ojo inexperto, y cuando llegue el momento, los culpables verán que ocultarlo es inútil». Al caer la tarde y asomarse las primeras sombras por las ventanas, las rosas del exterior parecían reflejar la tensión interior, hermosas, fragantes, pero capaces de esconder espinas más afiladas que cualquier puñal. La casa había sido cuidadosamente preparada, cada sospechoso sutilmente colocado en una posición que le permitiera a Poirot exponer no solo sus acciones, sino también sus motivaciones. «Hastings», dijo Poirot en voz baja, mientras observábamos el juego de luces y sombras en la habitación, «todo está preparado. Se acerca el acto final, la culminación de la observación y la deducción. Pronto el culpable no podrá esconderse. Cada detalle, cada gesto, cada paso en falso convergerá y la verdad saldrá a la luz. El escenario está listo y el telón se levantará. Muy pronto». La habitación parecía contener la respiración. Las rosas mismas parecían inclinarse más cerca de las ventanas, como si fueran testigos ansiosos de la revelación que estaba a punto de desarrollarse. Capítulo 9. La revelación. El salón de la finca de la Rosalá. Expectación era tensa. Cada miembro de la familia sentado como Poirot había indicado, pero nadie podía anticipar la precisión con la que desenmarañaría la red de engaños. Las rosas del exterior, bañadas por la luz de la luna, exudaban su embriagador aroma, como si conspiraran con la noche para intensificar el drama interior. Me senté junto a Poirot, consciente de que estábamos a punto de ser descubiertos, pero solo él tenía la clave para la culminación de los acontecimientos. «Amigos», comenzó Poirot con voz serena pero imbuida de una autoridad inconfundible, «esta noche veremos que la verdad, aunque paciente, es inevitable. Cada detalle, cada gesto, cada pequeño paso en falso ha sido cuidadosamente observado, y ahora se desenredarán los hilos del engaño y se revelará al culpable». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La familia, aunque atenta, solo podía permanecer sentada en silenciosa aprensión. Poirot comenzó relatando los acontecimientos que condujeron a la muerte de Anthony. Habló del jardín de rosas, la fuente, la cena y las sutiles observaciones que había hecho durante los últimos días. Su narración fue meticulosa,
objetiva y, sin embargo, impregnada del sutil dramatismo que solo él podía crear. La muerte de Anthony, explicó Poirot, no fue un mero accidente ni el resultado de una simple desgracia. Fue un acontecimiento orquestado por alguien que comprendía tanto la finca como el corazón de quienes la habitaban. Detalló la primera pista falsa, el jardinero Thomas Grieve, explicando cómo su proximidad al lugar de los hechos había desorientado a las autoridades. Habló con una leve sonrisa, no para burlarse, sino para ilustrar cómo los culpables a menudo se amparan en los inocentes. Y sin embargo, continuó Poirot, la verdadera culpa no puede ocultarse para siempre. Las pequeñas células grises observan no solo la acción, sino también la reacción, la vacilación y la inconsistencia. Y es a través de estas pequeñas traiciones que se ilumina el camino hacia la verdad. Poirot entonces llamó la atención sobre las pistas menores, pero reveladoras. La carta en la habitación de Violet Mercer, las manchas de tierra en el puño de Beatrice Winterbourne, el trozo de tierra removido cerca de la fuente y el retrato familiar acuchillado. Describió cada una de ellas con cuidadosa neutralidad, dejando que las pruebas hablaran por sí solas mientras observaba las reacciones de la familia. Las manos de Violet temblaron levemente y su mirada se posó en su regazo. La mirada de Beatrice se desvió imperceptiblemente hacia la ventana y los hombros de Charles Greeley se tensaron. Incluso el doctor Ainsworth, cuya calma había sido casi impenetrable, mostró una leve arruga de tensión en su frente. Los ojos de Poirot, agudos como los de un halcón, registraron cada respuesta, catalogando cada gesto, cada parpadeo, cada microexpresión. «Observen, mis amigos», dijo en voz baja, «cómo la culpa se revela no en palabras, sino en la vacilación, en la evasión, en pequeños movimientos aparentemente insignificantes». Poirot pasó entonces al corazón de la revelación, la orquestación del miedo y la desorientación. La carta, dijo, no era una simple advertencia ni una intriga frívola. Su propósito era observar reacciones, inquietar y poner a prueba los límites de la confianza. La pintura, la tierra, los tenues rastros de movimiento en el jardín, todo era deliberado. Cada acto era una hebra de un tapiz, diseñado para ocultar intenciones y revelar personalidad. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos y luego se dirigió a la sala de manera más directa. Ahora, amigos, examinemos las reacciones. ¿Quién titubeó ante la sugestión sutil? ¿Quién dudó ante pequeñas inconsistencias? ¿Quién no pudo resistirse a revelarse ante la paciente mirada de la observación? Los labios de Beatrice Winterbourne se apretaron con fuerza, sus dedos se curvaron y desenroscaron con sutil agitación. La mirada de Violet se movía nerviosamente de Poirot a los demás. Los movimientos nerviosos de Charles Greeley delataban su preocupación, mientras que el estoicismo del doctor Ainsworth se mantuvo solo parcialmente intacto. Poirot se levantó lentamente, con las manos juntas y sus ojos oscuros recorriendo la habitación. «El responsable», dijo con voz mesurada y deliberada, «no es el que más habla ni el que menos tiembla, sino aquel cuyas acciones revelan un conocimiento profundo, tanto del corazón como de la costumbre, más allá de lo común. La mano que orquestó los acontecimientos de los últimos días intentó manipular, engañar y poner a prueba a la familia, creyendo que la astucia podía ocultar las intenciones. Se acercó a Beatrice Winterbourne, cuya compostura se estaba quebrando ligeramente. «Señorita Winterbourne», dijo en voz baja, pero con inconfundible certeza, la tierra en su puño, la vacilación al ser confrontada, las pequeñas intromisiones, la carta que se dejó para su observación, el cuadro acuchillado, los cuidadosos disturbios en el jardín, todo apunta a usted. Orquestó los eventos que rodearon la muerte de Anthony para desviar las sospechas y manipular a la familia. Sin embargo, ni siquiera la mente más sutil puede escapar al escrutinio de las pequeñas células grises. El rostro de Beatrice se puso pálido y sus ojos se abrieron por la sorpresa. «Poirot, no puede hablar en serio», jadeó con voz temblorosa. «Sí, mademoiselle», respondió Poirot con calma. «Actúa usted impulsada por una combinación de ambición, celos y miedo. Miedo a que las intenciones de Anthony revelaran sus designios secretos. Manipuló el jardín, la carta, el retrato, e incluso utilizó al jardinero como chivo expiatorio. Sin embargo, cada pequeño detalle la delató. Cada gesto, cada temblor, cada vacilación nos ha conducido a este momento». Beatrice se hundió en su silla,
con lágrimas en los ojos y su máscara de compostura cuidadosamente mantenida, se desmoronó. Sí, es cierto, susurró con la voz entrecortada. Yo no pretendía hacerle daño, solo asustarlo, controlarlo. Nunca quise... Poirot inclinó la cabeza suavemente, permitiéndole luchar con su conciencia. La intención por sí sola no absuelve las consecuencias, mademoiselle, y la ley, como las pequeñas células grises, no ignora el engaño. Sin embargo, la confesión, incluso parcial, ilumina el camino hacia la justicia y la comprensión. Su colapso fue silencioso, casi resignado, y la familia, aunque conmocionada, permaneció en silencio, presenciando la revelación con una mezcla de asombro y horror. Con el culpable descubierto, la metódica explicación de Poirot concluyó la trama de los acontecimientos. Cada pequeña pista, la carta, la tierra, las huellas, el retrato, se insertó en la narrativa de las acciones de Beatrice. Se explicó cada inconsistencia en el comportamiento, y el razonamiento psicológico que había guiado la investigación quedó claro para todos. Hastings, me dijo Poirot en voz baja después de que la familia se dispersara, observe, la mente, sometida a una sutil presión, no puede escapar de la paciente mirada de la observación. Y las pequeñas células grises, amigo mío, lo revelan todo, incluso los engaños más astutos. Las rosas del exterior, fragantes y aparentemente serenas, parecían marcar el final del drama. Su belleza desmentía la oscuridad que se había desatado dentro de la finca. La justicia, murmuró Poirot, no tiene por qué ser siempre ruidosa ni violenta. A veces llega silenciosamente, con la revelación de la verdad y el desenmascaramiento de la mente que se esconde tras el acto. Y con eso, la velada llegó a su fin. La tensión se disipó lentamente, dejando solo el conocimiento de que la observación sutil y paciente de la naturaleza humana había prevalecido una vez más sobre el engaño. Capítulo 10. Resultado y justicia. La mañana después de la revelación amaneció con una quietud frágil. La finca de la Rosa, que solo días antes había estado llena de risas, sutiles rivalidades y secretos susurrados, ahora soportaba el peso sutil de la importancia. La familia se movía con más calma, sus pasos más silenciosos, sus conversaciones en voz baja, como si las mismas paredes fueran testigos de lo sucedido. Poirot, como siempre, se mantenía sereno, con movimientos precisos y expresión serena. Sin embargo, había un brillo sutil en sus ojos oscuros, una satisfacción que no nacía del triunfo, sino de la ordenada resolución del caos. Lo seguí por los pasillos, sin dejar de reflexionar en las complejidades del caso y la precisión de sus deducciones. Hastings, murmuró mientras nos acercábamos al salón, la justicia no tiene por qué ser siempre ruidosa. Puede llegar suavemente como la fragancia de una rosa, pero no por ello es menos efectiva. Observe el resultado. Se ha revelado la verdad, se ha identificado al culpable y la familia, aunque conmocionada, ahora puede empezar a restablecer el orden. Beatrice Winterbourne, ahora plenamente consciente de las consecuencias de sus actos, fue escoltada discretamente a una habitación contigua, donde aguardó a las autoridades. Su serenidad, que había mantenido durante la mayor parte de la investigación, finalmente se había rendido ante la realidad. Estaba sentada con las manos cruzadas y la mirada baja, pero con un leve atisbo de aceptación, la constatación de que el engaño, por muy meticulosamente planeado que esté, no puede resistir el escrutinio indefinidamente. «Señorita», dijo Poirot con suavidad, de pie frente a ella, «usted ha confesado actos calculados y deliberados. Sin embargo, no es solo la ley la que lo rige, sino también la conciencia, y la conciencia, amigo mío, es implacable». Beatrice levantó la mirada brevemente y lo miró con una mezcla de remordimiento y desafío. Yo creía que podía controlarlo todo, Poirot, admitió en voz baja, pero subestimé la sutileza de la observación humana y el poder de la mente que observa. Poirot inclinó la cabeza. Su expresión era inmutable, pero estaba imbuida de una tranquila comprensión. Exactamente, mademoiselle. Incluso los más astutos pueden fallar, y la verdad, aunque paciente, siempre emerge. Actuó por miedo, celos y ambición. Sin embargo, es a través de estos defectos que comprendemos no solo el crimen, sino la condición humana misma. Mientras Beatrice esperaba los trámites formales, Poirot centró su atención en el resto de la casa. Violet Mercer, aunque todavía conmocionada, había empezado a recobrar la compostura. Se acercó a él con vacilación. «Señor Poirot», dijo en voz baja, «no puedo agradecerle lo suficiente».
Temía que la muerte de Anthony quedara sin resolver para siempre. No entendía los peligros ni la astucia que se escondía tras los actos. Poirot sonrió levemente. Su voz era suave pero precisa. Señorita, hay que recordar, la mente humana es a la vez inteligente y falible. El miedo nubla el juicio y la sutileza oculta la verdad. Sin embargo, como siempre, la observación y la razón revelan lo que el corazón por sí solo no puede discernir. Charles Greeley, que había mantenido una compostura cautelosa durante todo el proceso, ahora se acercó a Poirot con una mezcla de alivio y respeto. «Admito que me preocupaba que sospecharan de mí», dijo. «Su método, señor Poirot, no se parece a nada que haya presenciado jamás». Poirot inclinó la cabeza cortésmente. «Señor, las pequeñas células grises son pacientes. Observan, calculan y ven más allá de lo obvio. La sospecha por sí sola no basta. Hay que estudiar, analizar y comprender los motivos y comportamientos que subyacen a las acciones». El doctor Ainsworth, siempre tranquilo y analítico, asintió en señal de acuerdo, aunque ni siquiera su distanciamiento profesional había escapado a la tensión de los últimos días. «Sin duda ha restablecido el orden, señor Poirot», dijo. «La mente humana es compleja y, sin embargo, la ha desentrañado con notable precisión. Más tarde esa mañana, las autoridades locales llegaron para detener formalmente a Beatrice. Ella caminaba tranquilamente junto a la gente, con un porte sobrio pero digno. Poirot, siempre cortés, saludó a los funcionarios, ofreciendo un breve resumen de la investigación y destacando las observaciones cruciales que habían llevado a la identificación del culpable. «Caballeros», dijo Poirot, «observen la evidencia, sí, pero también las reacciones. Los gestos sutiles, las vacilaciones y las contradicciones a menudo revelan más que las pruebas físicas por sí solas. Las pequeñas células grises no engañan». Las autoridades escucharon atentamente, impresionadas no solo por la claridad de su razonamiento, sino también por la minuciosidad de la investigación. Se marcharon con Beatrice, dejando a la familia con la certeza de que, aunque silenciosa, se había hecho justicia. Una vez concluidas las formalidades, Poirot y yo dimos un tranquilo paseo por el jardín de Minstost Rosas. El aire fragante y sereno tras la tensión de los últimos días. Las rosas, que florecían desafiando suavemente la oscuridad que había envuelto recientemente la finca, parecían encarnar una sensación de renovación. «Hastings», dijo Poirot en voz baja, «observe la mente, no solo los actos. Mademoiselle Winterbourne actuó con cálculo, pero ni siquiera el cálculo puede escapar a la paciente observación de la verdad. Y el corazón humano es en las reacciones, las vacilaciones, los movimientos sutiles que comprendemos la naturaleza más profunda, tanto del crimen como de la inocencia». Asentí, reflexionando sobre la intrincada danza psicológica que habíamos presenciado. Los métodos de Poirot eran precisos, deliberados y casi quirúrgicos, exponiendo no solo al culpable, sino también las vulnerabilidades, miedos y motivaciones de cada miembro de la familia. «Y las rosas, amigo», continuó Poirot mirando las flores, «son como la naturaleza humana misma, hermosas, complejas, y a menudo esconden espinas bajo su fragancia. Hay que acercarse con cuidado, con observación, y con respeto tanto por su belleza como por su peligrosidad». Por la tarde, la casa comenzó a reanudar sus actividades. Violet regresó a sus tareas, todavía reflexiva, mientras Charles Greeley y el doctor Ainsworth discutían los asuntos de la finca con renovada claridad. Los sirvientes se movían con menos vacilación, e incluso el aire en la sala parecía más ligero. Poirot, sentado en su silla habitual, observó con tranquila satisfacción. «El orden se ha restablecido, Hastings», dijo, «aunque se trata de un equilibrio delicado. Hay que recordar que la mente humana siempre es capaz de complejidad, e incluso en la tranquilidad pueden persistir sombras de engaño. Sin embargo, por ahora, se conoce la verdad, y la justicia, suave pero firme, ha prevalecido». Se reclinó, juntando las manos y con la mirada reflexiva pero contenta. «Pronto partiremos dejando que la casa se reconstruya, reflexione y aprenda de las lecciones que la verdad imparte. Y las pequeñas células grises, mon ami, permanecerán siempre vigilantes, listas para el siguiente y sutil susurro de engaño. Las rosas, fragantes bajo el sol del atardecer, parecían asentir en silenciosa aprobación. Sus delicados pétalos eran un recordatorio de que la belleza y el peligro a menudo coexisten, y que la mente, tanto del criminal como del detective, puede ocultar y revelar en igual medida.
Capítulo 11. La visión filosófica de Outreau y Poirot. El sol de la mañana caía suavemente sobre la finca de la Rosa, iluminando los pétalos cubiertos de rocío y proyectando largas sombras sobre los jardines. Había una serenidad, casi frágil en su perfección, como si la finca misma exhalara tras la tensión de los últimos días. Las Rosas, antaño testigos de sutiles actos de miedo y manipulación, ahora parecían disfrutar de una serena aprobación, y su fragancia se mezclaba con el aire, fresco. Poirot permanecía cerca de la terraza principal, con una postura precisa, las manos entrelazadas a la espalda y una mirada que reflejaba satisfacción y contemplación. Me uní a él, observando el orden sereno que había regresado, aunque las huellas de los acontecimientos pasados persistían sutilmente en la quietud de la finca. «Hastings», dijo en voz baja, con el peso de la reflexión en la voz, «es una cosa extraordinaria esta mente humana. Capaz de astucia, engaño y manipulación, se delata con los gestos más delicados. Solo hay que saber observar, y las pequeñas células grises, amigo mío, son incansables en su búsqueda de la verdad». Asentí, reflexionando sobre la intrincada danza psicológica que se había desatado. Cada sospechoso había participado en un juego sutil, pero solo Poirot había percibido las señales ocultas que llevaron a descubrir al culpable. La casa se movía en silencio, atendiendo las tareas matutinas y conversando amenamente, aunque todas las miradas se dirigían ocasionalmente a Poirot. Había un respeto colectivo, casi reverencia, hacia el detective que no solo había descubierto la verdad, sino que lo había hecho con tanta gracia y comprensión. Violet Mercer se detenía cerca de la terraza, con expresión de alivio, mientras Charles Greeley y el Dr. Ainsworth hablaban en voz baja, con la conversación interrumpida por pensativos asentimientos. Poirot, siempre meticuloso, se aseguró de que cada detalle fuera atendido. El jardín intacto, el estudio vuelto al orden y el ambiente de la propiedad restaurado a su calma legítima. «Hastings», dijo, volviéndose hacia mí mientras nos preparábamos para partir, «observa el delicado equilibrio que dejamos atrás. Se ha hecho justicia, pero la vida continúa, como siempre debe ser. Los culpables han sido hallados culpables, los inocentes han sido tranquilizados, y ahora la familia puede reconstruir su armonía. Incluso las rosas, que florecían vibrantes bajo el sol de la mañana, parecían afirmar sus palabras. Sus pétalos se mecían suavemente con la suave brisa». Mientras caminábamos por la terraza hacia el carruaje que nos esperaba, el tono de Poirot cambió ligeramente, volviéndose reflexivo, incluso filosófico. «Hastings», dijo, «el caso ilustra un principio que trasciende con creces esta situación. La naturaleza humana es frágil y astuta. Actuamos movidos por el miedo, la ambición, los celos y el amor, a menudo sin comprender plenamente las consecuencias. Los más inteligentes pueden creerse inobservables, pero la mente se revela en susurros, gestos, vacilaciones, miradas. Las pequeñas células grises lo observan todo, y con el tiempo lo revelarán todo. No pude evitar admirar su capacidad para extraer una comprensión profunda de los movimientos sutiles del comportamiento humano. Hasta las rosas, Hastings, continuó señalando el jardín, nos dan una lección. La belleza y el peligro coexisten. La fragancia puede ocultar una espina, y la mente puede ocultar la verdad bajo las apariencias. Hay que abordar ambas con paciencia, atención y respeto por las sutilezas que se esconden bajo la superficie. Al acercarse el carruaje que nos llevaría a la estación, la familia se reunió brevemente para despedirnos. Había una silenciosa gratitud en sus ojos, un reconocimiento de que la labor de Poirot había restaurado no solo la justicia, sino también la comprensión. Violet se acercó a él con voz suave pero sincera. «Señor Poirot», dijo, «no puedo expresar mi gratitud. No solo nos ha revelado la verdad, sino que nos ha demostrado la importancia de la observación y la paciencia. No lo olvidaré». Poirot inclinó la cabeza con su habitual gracia y precisión. «Señorita, no soy yo quien hace magia, es la verdad misma, revelada pacientemente mediante la observación y la razón. La mente humana, estudiada con atención, es más transparente de lo que se cree, y al observarla, servimos tanto a la justicia como a la comprensión. Incluso Beatriz, en su discreta partida bajo la mirada de las autoridades, había dejado en sus ojos una silenciosa aceptación, un reconocimiento de que la paciente revelación de la verdad
había sido inevitable. Mientras cabalgábamos por la campiña, Poirot permanecía reflexivo, escudriñando de vez en cuando el horizonte, como si viera patrones invisibles para el observador común. Yo permanecí en silencio, consciente de que en esos momentos de silenciosa contemplación, él procesaba mucho más de lo que yo jamás podría imaginar. Hastings, dijo después de un rato, cada caso, cada observación, nos enseña algo sobre el corazón humano. Aprendemos sobre el coraje, el miedo, la ambición y el engaño, y aprendemos que la verdad, aunque paciente, no se puede negar. El culpable puede esconderse tras la astucia, pero cada acto, por pequeño que sea, deja huella. Reflexioné sobre sus palabras y me di cuenta de que la lección se extendía mucho más allá de los confines de la finca de la Rosa. La visión de Poirot sobre la naturaleza humana no era simplemente una herramienta para resolver crímenes, era una filosofía de observación, paciencia y comprensión. Y las rosas, mon ami, añadió Poirot con una leve sonrisa, nos recuerdan que la vida es bella, incluso cuando existen el peligro y el engaño. Hay que aprender a admirar los pétalos, respetar las espinas y tratarlas con cuidado y atención. Lo mismo ocurre con las personas, ¿no es así? Asentí, sonriendo ante la acertada metáfora. A medida que el carruaje desaparecía por el sinuoso camino, la finca se perdía en la distancia, con las rosas brillando a la luz de la mañana. Las reflexiones de Poirot persistían, no como simples palabras, sino como principios para observar las sutilezas del comportamiento humano en cualquier circunstancia. Hastings, dijo en voz baja, el asunto ha concluido, pero aún quedan lecciones. La observación, la paciencia y la comprensión son las mejores herramientas que poseemos. No solo vemos con los ojos, sino con la mente, y al hacerlo descubrimos la verdad, no solo de los acontecimientos, sino del corazón humano. Dicho esto, el carruaje siguió adelante, dejando atrás la finca, las rosas y los ecos de un misterio resuelto con elegancia, precisión y profunda comprensión de la naturaleza humana. Poirot, siempre maestro en su arte, había demostrado una vez más el poder de las pequeñas neuronas y el sutil ingenio de la observación paciente. Capítulo 12. Resolución y reflexiones de despedida. La finca se había sumido en una calma rara y silenciosa. La finca de la Rosa, otrora escenario de sutiles intrigas y tensiones ocultas, parecía ahora casi restaurado, pero las sombras de los acontecimientos recientes persistían tenuemente en rincones y pasillos. Las rosas, imperturbables ante las intrigas humanas, florecían como si se burlaran de las ambiciones efímeras de hombres y mujeres. Poirot y yo estábamos en la terraza, mientras el sol de la mañana proyectaba suaves dibujos sobre los senderos del jardín. Era el último día de nuestra estancia, y el aire transmitía alivio y tensión persistente, un recordatorio de que la verdad, aunque revelada, deja una huella imborrable. Hastings, dijo Poirot con tono mesurado pero reflexivo, todo ha llegado a su fin. Los culpables han sido confrontados, se ha hecho justicia, y los inocentes pueden ahora reanudar sus vidas sin sospechas. Pero el corazón humano, amigo, conserva las lecciones del engaño y el miedo. Hay que recordar ambos. Miré a mi alrededor, notando los sutiles pero profundos efectos de los últimos días. Violet Mercer, tranquila pero pensativa, arreglando las flores de la terraza. Charles Greeley conversando con el Dr. Ainsworth en silencio, y los sirvientes moviéndose con mesurada confianza, conscientes del orden restaurado. Incluso la ausencia de Beatrice Winterbourne, escoltada por las autoridades, fue un solemne recordatorio de responsabilidad. Los ojos de Poirot, siempre observadores, se detuvieron brevemente en el jardín de rosas. Las rosas, Hastings, murmuró, siguen siendo hermosas, fragantes y serenas, pero cada una alberga el potencial de las espinas. Lo mismo ocurre con la mente humana, capaz tanto de elegancia como de peligro. Observa la interacción entre la motivación, la oportunidad y la acción sutil, y verás que ni siquiera la verdad mejor oculta puede perdurar eternamente. Luego hizo un gesto hacia las sillas de la terraza, invitándome a sentarme mientras continuaba. En este caso, las pistas eran sutiles. Una carta, una mancha de tierra, el retrato acuchillado, los senderos perturbados del jardín. Cada una por sí sola era insuficiente, pero juntas revelaban la mano detrás de la manipulación. Siempre hay que considerar la totalidad.
los detalles entrelazados que componen la narrativa del comportamiento humano. Las palabras de Poirot transmitían la serena seguridad de quien no solo había resuelto un crimen, sino que comprendía la esencia de los implicados. Enfatizó que la observación y la razón eran mucho más poderosas que la simple sospecha, y que la paciencia para detectar las más mínimas inconsistencias era la clave de la comprensión. Aunque Beatrice había sido expulsada de la finca, su presencia perduraba en la memoria de la familia. Poirot reflexionó sobre sus motivos, sus acciones y las sutiles manipulaciones psicológicas que llevaron a la tragedia de la muerte de Anthony. El miedo, los celos y la ambición se combinaron para oscurecer su juicio, explicó Poirot. Sin embargo, cada acto, por meticuloso que fuera, dejaba huellas. La tierra en su puño, los disturbios en el jardín, las pequeñas vacilaciones en su comportamiento. Estos eran los hilos que la conectaban con el crimen. La justicia no es cruel ni arbitraria, sigue la lógica inherente a la acción humana. Hizo una pausa, dejando que el pensamiento resonara. Pude ver la fuerza de la comprensión en su expresión, un reconocimiento de que las lecciones morales, como las rosas, son a la vez hermosas y espinosas, y que las decisiones tomadas en secreto tienen consecuencias inevitables. Al mediodía, la finca había recuperado algo parecido a la normalidad. La tensión que se había apoderado de cada habitación se había suavizado, dando paso a una cautelosa tranquilidad. Violet Mercer se acercó a Poirot con expresión serena pero reflexiva. «Señor Poirot», dijo, «su investigación no solo ha descubierto la verdad, sino que también nos ha demostrado la importancia de la paciencia, la observación y la comprensión de la naturaleza humana. Lo recordaré siempre». Poirot inclinó la cabeza con su gracia característica. «Señorita, no soy yo quien evoca la intuición. La verdad se revela a quienes saben ver, observar y reflexionar. Las pequeñas células grises, cuando se ejercitan adecuadamente, revelan lo que de otro modo sería invisible. Y al observar, servimos tanto a la justicia como a la sabiduría. Charles Greeley y el Dr. Ainsworth ofrecieron su propia gratitud silenciosa, reconociendo que la claridad del razonamiento de Poirot había restaurado no solo la justicia, sino también una sensación de orden y tranquilidad. Mientras el carruaje se preparaba para llevarnos a la estación, Poirot se permitió una última mirada a la finca. Las rosas, en flor, parecían simbolizar tanto la resiliencia como el delicado equilibrio entre la belleza y el peligro inherente a la vida humana. «Hastings», dijo en voz baja, «la mente es un jardín, como estas rosas. Hay que cuidarla con atención, observar cada sutil crecimiento y ser consciente de las espinas ocultas. El engaño, la ambición, el miedo y el amor. Cada uno deja su huella, y sin embargo, con paciencia, la verdad, como la fragancia de una rosa, acabará por revelarse». Reflexioné en silencio sobre la profundidad de sus palabras, comprendiendo que la maestría de Poirot no residía solo en resolver crímenes, sino en su profunda comprensión del corazón humano y la sutil interacción de motivos y acciones. Mientras el carruaje se alejaba, la finca de la rosa, mientras la finca se alejaba en la distancia, la mirada de Poirot permanecía fija en el horizonte. Hablaba poco, pero cada pausa y mirada estaban impregnadas de reflexión. Hastings, cada caso nos enseña algo más allá del acto en sí. Nos enseña a ver, comprender e interpretar los pequeños gestos, las dudas y las verdades no dichas, y al hacerlo, nos preparamos para los misterios que aún están por venir. Las rosas, bañadas por el sol de la mañana, se mecían suavemente con la brisa, un último recordatorio de que la vida continúa, incluso después de que se descubre el engaño, se hace justicia y se aprenden lecciones. La presencia serena y precisa de Poirot, su observación inquebrantable y su perspicacia filosófica dejaron una huella imborrable, no solo en la casa, sino en el mundo tal como lo entendía a través de sus ojos. Las pequeñas células grises habían triunfado una vez más, revelando la delicada y compleja interacción entre la verdad, el engaño y la naturaleza humana. Y mientras el carruaje nos llevaba hacia adelante, la fragancia de rosas permanecía en el aire, un testimonio final de la resolución del caso de la rosa que olía a muerte.